El siguiente relato está basado en hechos reales. Los nombres de los involucrados han sido removidos por su privacidad. Presenta situaciones de violencia, se recomienda discreción. Historia traída por Eduardo Liñán, el escritor del miedo, guión adaptado por Alexis Díaz Mendieta. We are Void. Buenas tardes, le agradezco que pudiera haber acudido a esta entrevista. Quisiera empezar porque nos contara todo el contexto previo a los acontecimientos de la zona entre Matamoros y Reynosa. Se ve algo tenso, si gusta puede tomar algo. Sé que puede ser algo duro para usted recordar todo eso, pero en serio necesito que dé todo el testimonio de lo ocurrido para el reporte. Sí. Pertenezco al ejército mexicano desde hace un tiempo. Todo sucede durante un periodo violento dentro del país. Cuando los efectivos fueron lanzados a las calles, durante ese tiempo yo formaba parte de un convoy militar que hacía patrullajes en una zona fronteriza entre Matamoros y Reynosa. Una zona bastante peligrosa y una zona bastante caliente, ya que los que formamos parte de esta guerra contra el crimen organizado no sabíamos si regresaríamos vivos a nuestros hogares, sobre todo al tomar caminos o brechas de un riesgo alto, donde sabíamos que éramos vulnerables a un ataque por parte de los cárteles. ¿Eran bastantes las bajas que había con respecto a los compañeros suyos durante estas misiones? La mayor parte de las veces el artillero era el primero en caer. Estaban indefensos ante las amenazas, no llevaban municiones, no tenían el suficiente armamento o... Nosotros teníamos la orden de abrir fuego solo en caso de estar en una situación donde se perjudicara la misión asignada o la integridad de mis compañeros. Era algo bastante agobiante, ya que no podíamos defendernos hasta que el enemigo diera el primer golpe. Muy bien, esta es la pregunta, una de las preguntas más importantes que le voy a hacer y necesito que profundice mucho en ella. ¿Qué diferencia hay de todo lo que vivió en constantes patrullajes anteriores a lo que aconteció en la zona cercana a Matamoros? Una situación que podría entrar en lo sobrenatural. Nunca hemos lidiado con algo parecido y recuerdo que me afectó de tal manera que me hizo pensar en presentar mi baja del ejército. Podría ser un poco más explicativo respecto a todo eso. En serio que necesito un poco más de contexto para el reporte. Ok, puedes censurar los nombres si es que así lo quiere. Paradas, acontecimientos, personas, cosas que lo comprometan a usted o a personas relacionadas a usted, pero necesito que brinde más contexto respecto a la misión para el reporte, señor. Ya en distintos patrullajes, nosotros habíamos experimentado situaciones extrañas que podían entrar dentro de lo paranormal. Ánimas que caminaban por calles después de ataques, luces y sombras que surgían de la tierra cuando sabíamos que había fosas. Fuera de eso, nada se compara con lo que vivimos en un punto conocido como Ejido La Gloria. Este lugar era un infierno. Hablando tácticamente, no era más que un camino largo de terracería al descubierto, donde había muy pocos puntos para resguardarnos en caso de que cayera una emboscada. Aparte, era un lugar concurrido para bandas criminales y cárteles. A veces teníamos que encontrar esos sitios para y son utilizadas por nosotros. En una ocasión, después de pocos meses de haber llegado a ese batallón en la frontera, fui enviado con un convoy de 3 camionetas a patrullar esa zona, ya que los altos mandos tenían reportes de acciones ilícitas con indocumentados. Ok, pero ¿para qué era? ¿Para lo que estaban ustedes ahí? Nuestra misión consistía en ubicar ese punto y pedir apoyo en caso de que los reportes fueran verdaderos. No debíamos de entrar en combate, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Nos sentíamos inseguros, ya que si durante el día esa era una zona peligrosa, durante la noche aumentaba demasiado el riesgo. Aún así, las órdenes debían de cumplirse. Salimos durante las 8 de la noche, paramos en una tienda de conveniencia para recoger las órdenes. Toda la misión transcurría con... En esta zona solo había calles oscuras y desiertas, que era lo que mantenía alerta todo el tiempo a mí junto con el convoy.
Íbamos con nuestras armas cargadas y con el dedo en el gatillo. Es un sentimiento realmente asfixiante lo que puede pasarte sirviendo en esos patrullajes por esas zonas. Finalmente llegaron a donde la misión indicaba que era su destino. No, llegamos a una entrada en la que nos llevaba a caminos ejidales y debíamos rodearlo para poder regresar a la carretera, debiendo parar entre esta brecha y dar un vistazo a la zona. Nos introducimos a un oscuro camino. Teníamos la orden de ir con nuestras luces apagadas y confiar en las indicaciones del cabo conductor. Ya habíamos pasado por ese lugar decenas de veces. La tensión en el convoy creció en el momento en el que una de las unidades que venía acompañándonos comenzó a fallar el sistema eléctrico, lo que nos pareció inusual ya que habíamos hecho una revisión antes de salir del destacamento. Paramos a un lado del camino durante un tiempo en el que el cabo perteneciente al convoy, que sabía sobre mecánica, revisaba el vehículo. La zona era una especie de tiradero donde la gente que vivía cerca de la zona iba a dejar su basura. Alrededor estaba cubierta de mezquites y maleza que de alguna manera nos cubriría en caso de un ataque, pero sabía que con eso tal vez no sería suficiente y me hacía sentir vulnerable. ¿Qué procedieron después de eso? Mientras unos se ocupaban de revisar los vehículos, otros se colocaban en puntos estratégicos. Escuchamos ruidos que venían de algún punto dentro de la inmensa oscuridad, gritos y lamentos que nos pusieron alerta desde un principio y que me pusieron la piel de gallina por lo escalofriante que sonaba. Todos se quedaron pasmados por unos momentos en tanto apuntaban a cualquier sitio en la oscuridad. Nuestro sargento al mando nos ordenó que vigiláramos el perímetro. Los ruidos se volvían más evidentes. El eco de gruñidos y sonidos se podía escuchar. Fue algo que nunca antes habían experimentado. Aún habían estado en varias situaciones de riesgo. Pero eso simplemente me aterrorizó. Entre todo el caos alcanzamos a notar varios perros ladrando de manera feroz. Sus latidos, sus ladridos se mezclaban junto con los gritos de dolor y de pronto disparos. Al escucharlos de inmediato nos cubrimos. La oscuridad era lo realmente preocupante. No podíamos encender las luces para no comprometer nuestra posición. Y después de todo eso acontecido, ¿qué fue lo que pasó? Le pediré que sea lo más explicativo que pueda hacer. Miramos a nuestro alrededor para descubrir algún destello que nos indicara de dónde venían los disparos, pudiéndonos ver no muy lejos. Pensamos que quizás era un enfrentamiento de gente armada, que eran bastante comunes por la zona. Lo que estaba fuera de lo habitual era la cantidad de gruñidos y gritos frenéticos, así de rápido como empezaron, de repente cesaron. Y se escuchó un largo silencio inquietante. Cuando todo quedó en calma, quedándose en solo algunos ladridos aislados, el cabo conductor fue de inmediato a revisar el vehículo. En tanto el sargento ordenaba a todos estar alerta, mientras miraba el cielo estrellado por enésima vez. El ruido de la maleza moverse me hizo apuntar a donde lo había escuchado. Luego el quejido del dolor de una persona que se arrastraba hacia nosotros. Nos pusimos en posición, decididos a abrir fuego ante cualquier movimiento hostil. ¿Está bien? ¿Necesita tomar agua? ¿Necesita sentarse? El tipo que se venía arrastrando se derrumbó en el piso mientras pedía ayuda, mientras lloraba y levantando los brazos para hacernos notar que no venía armado, con sus ojos expresando dolor y
y miedo nos hizo sentirnos compadecidos de él, pero sin quitar ese sentimiento de desconfianza al ver las condiciones en las que venía. El hombre venía equipado con un uniforme militar y equipo táctico. No era militar y mucho menos un civil. Se veía que era un hombre fuerte y entrenado. En cuanto el sargento vio la Glock que llevaba enfundada, lo encañonó para desarmarlo. ¿Y usted pudo ver cuál era la condición en la que se estaba el hombre? Tuvimos que alumbrar la oscuridad con nuestros reflejantes, dándonos cuenta de que el hombre venía herido de gravedad. Se mostraba aterrado con sus ojos saltones y a su vez desangrándose. Llamamos al encargado de sanidad, pero en cuanto lo iba a revisar no pudo mantenerse más y cayó al suelo para no volver a levantarse. El hombre ya había muerto. Ok, ¿con qué tipo de heridas contaba el hombre? Eran cortes que lo hicieron desangrarse. El encargado de sanidad nos explicó que los cortes no parecían haber sido hechos por un cuchillo, sino por garras lo suficientemente grandes y largas para desgarrar la piel y el músculo del sujeto, haciéndolo perder muchísima sangre. Empezamos a buscar una explicación a esas heridas. Pensamos que tal vez fue herido por perros o algún animal grande. No era el raro que los líderes de los cárteles tuvieran animales exóticos como panteras o leones. Le pedimos ayuda al sargento para saber qué es lo que debemos hacer después. Supongo que entraron en una crisis después de todo el escenario del hombre desangrándose y la camioneta descompuesta. Te preguntaré, ¿qué acciones tomaron después del acontecimiento del hombre? Nosotros ya habíamos agotado todos nuestros planes para hacer arrancar nuestro vehículo. Sabíamos que un convoy llegaría a apoyarnos, pero no sabíamos en qué hora o en qué momento. Nos quedamos en espera de ayuda. Subimos el cadáver del hombre a la batea de uno de los vehículos, mientras los demás estaban al pendiente de cualquier evento. Después de haber visto miedo en los ojos de ese hombre, la condición en la que estaba, me sentía muy tenso y con miedo. Solo quería salir de ahí. En el ejército recibí preparación para distintas situaciones de riesgo, pero esto era algo desconocido, algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. La lucha entre mis pensamientos de miedo y angustia me hacía mantener el dedo en el gatillo de mi arma, listo para tirar a matar. No sé si fue el miedo de todos ahí o la tensión que nos hizo ver, pero nos hizo ver un gran perro negro salir de la maleza con ojos amarillos que brillaban como un fósforo en medio de la inmensa oscuridad de la noche. Necesito que sea más extenso respecto a las características del perro. ¿Podría describir qué fue lo que pasó después y qué fue lo que salió de entre la oscuridad? De entre los mezquites vimos salir a un perro muy extraño. Su pelaje era negro y sus ojos amarillos brillaban de una manera inquietante. Su rostro parecía la de una persona loca. Toda su cabeza estaba quemada sin un solo pelo, ni párpados, y su hocico con unos dientes imponentes y enormes. Mostraba que su piel había sido arrancada, pero extrañamente el animal se encontraba sin una pista de que sintiera dolor o algo parecido. El animal se quedó parado, viéndonos a todos y con sus gruñidos se le notaba lo nervioso, decidido también a atacarnos. El pelaje de su lomo se erizó cuando mi sargento tomó una piedra y se la lanzó para espantarlo, pero pasó totalmente lo contrario. El perro se puso en una posición de ataque y muchos no le tomaron atención, pues no lo vieron como una amenaza, pero uno de los cabos no dejaba de apuntarle con su arma. Tal vez por eso el animal se puso mucho más tenso. ¿Y
¿Cuál fue la acción que usted tomó al respecto de toda la situación? Mientras todos estábamos mirando al perro, sentí que algo se rompía alrededor de mí. Fue un impacto que quebró el parabrisas de la pickup. Un pedazo de tronco había sido lanzado desde un lugar en la oscuridad. No sé si en contra de mí o de la camioneta, pero en cuanto vi una sombra metiéndose en los arbustos, la inercia, un impulso me hizo disparar, haciendo que todos mis compañeros me imitaran. En cuanto el sargento ordenó un cese al fuego. El tronco estaba sobre el cofre y el parabrisas estrellado completamente. Casi al mismo tiempo, la sombra que había visto hace un rato salió corriendo por entre la maleza y todos le gritaron que se detuviera. Sí, sin hacer caso a las advertencias, el tipo no paró y comenzó a correr. El sargento, al gritarle que se detuviera, lanzó un disparo al aire y todos los demás nos quedamos atentos a lo que vendría después. Al observar que imprudentemente salió corriendo tras aquel tipo, le preocupaba que el perro que habíamos visto hace un rato, que luego del ataque con el tronco se perdió en la oscuridad. Aunque sabía que estaba merodeando por ahí, pues podía escuchar sus gruñidos alrededor de nosotros, como si estuviera acercándose o acechándonos. Complementando esa sensación de temor, estaban esos nervios que sientes antes de entrar a un combate. Sientes una adrenalina recorrer por todo tu cuerpo. Debo reconocer que algo en ese momento estaba saliendo mal. No sé si fue por la tensión o por el nerviosismo colectivo que todos sentíamos en el momento, pero las órdenes y el entrenamiento que habíamos tenido previamente simplemente no importaron. Un impulso en nuestro interior nos hizo seguir aquella presencia sin seguir los protocolos que comúnmente usábamos para patrullar zonas de riesgo. Entonces ustedes salieron para cazar a la supuesta criatura. Yo iba con mi arma lista, aunque era pesada, podía correr con ella encima. Los demás ya iban adelante, caminando rápidamente pero con sigilo, buscando no perderse. Lo único que se podía ver al frente era el destello de una de las luces guía que llevaba un compañero. Luego de recorrer varios metros entre un camino agreste, llegamos a una laguna que ya estaba seca. Ahí estaban en la oscuridad un par de camionetas de un reciente modelo. Eran vehículos apócrifos que trataban de emular a los de la marina. Todo alrededor estaba oscuro. No se veía que alguien estuviera en ese lugar y por lo que pensamos que tal vez pronto los tipos regresarían. En un principio las órdenes eran claras: no entrar en combate, pero pues ya estábamos ahí. Era regresar a defendernos en un punto medio, en medio de ese oscuro despoblado con desventaja, o investigar ese lugar en riesgo de una emboscada. Y simplemente de repente ocurrió lo que nadie se imaginaría. Vimos una jauría de perros que comenzó a rodearnos ladrando y gruñendo amenazadoramente. Y eso nos puso en alerta porque aquellos gruñidos revelarían nuestra posición y el extraño comportamiento de esos animales no se parecían a la mayoría de los canes que a veces encontramos merodeando los caminos. Estos eran grandes perros negros que no mostraban ningún tipo de temor hacia los intentos de varios compañeros de asustar. Lo único que hacían era provocarlos más, de tal suerte que el sargento ordenó regresar sobre nuestros pasos y no entrar en combate. Estábamos demasiado expuestos, pero dada la actitud de aquellos animales y una inteligencia inusual, no pudimos movernos siquiera unos metros porque estaban en posición de ataque. La poca luz que teníamos encendida reveló que estábamos rodeados y en un instante vimos el primero de los perros saltar sobre uno de los compañeros para atacarlo. Ahí comenzó el infierno. Tuvimos que disparar para defendernos del ataque de aquellos animales. Sorprendentemente ocurrían a nuestro alrededor sin poderles dar un tiro. En ese instante el sargento ordenó no disparar, pues debíamos sobrar munición porque era claro que los animales querían que nos acabáramos los cartuchos para recargar y quizá en ese momento atacarnos. Sé que es bastante absurdo
e irreal, pero esta era la impresión que tuvimos y decidimos replegar información y caminar hacia las camionetas, arriesgándolo todo, porque los perros se acercaban cada vez más. Al hacerlo nos dimos cuenta de una macabra verdad: los ocupantes de aquellos vehículos yacían muertos. Alrededor de estos, algunos sin rostro y otros con evidentes muestras de haber sido tocados por esos canes, con sus brazos y piernas hechos jirones. Sus armas regadas alrededor daban una lucha desigual que terminó con el abatimiento de todos sin saber realmente qué hacer. Yo, ante lo absurdo de toda esta situación, tan solo nos quedamos en posición de combate, apuntando con las lámparas y los rifles, intentando darle a alguno de los animales, los cuales aparecían de pronto ante la luz. Unos camaradas no se contenían y disparaban sin ton ni son. El sargento, bastante molesto, nos gritaba que no lo hiciéramos, hasta tenerlos prácticamente enfrente, pero no podíamos hacerlo. Supimos que estábamos solos. El apoyo no llegaría a tiempo. Delante, todos los contrarios habían sido batidos por una fuerza desconocida y de una manera brutal, nunca vista. Los disparos que habíamos escuchado fueron de ellos, quizá en sus intentos por defenderse de un ataque. En mi mente nunca imaginé que esa jauría pudiera acabar con una decena de hombres fuertemente armados, pero todos habían caído, todos menos uno. Teníamos las linternas alumbrando el frenesí de los animales y no nos percatamos que dentro de uno de los vehículos estaba una persona que miraba las acciones sin realmente intervenir, permaneciendo encerrado en la cabina. Al darme cuenta de que estaba ahí, corrí de inmediato a bajarlo del vehículo, en tanto uno de los compañeros le apuntaba al momento de salir. El tipo estaba en completo shock, cubierto de sangre, aunque noté que no era de él. Al preguntarle qué hacía ahí, el hombre, con los ojos prácticamente saltando de su rostro, balbuceó algunas palabras y, en cuanto escuchó el gruñido de los perros, comenzó a correr del lado contrario, completamente gobernado por el terror y la imprudencia. Pero más tardamos en marcarle el alto que en ser percatado por los perros. Gruñidos y alaridos de dolor fue lo que siguió después de eso. Esos animales estaban decididos a acabar con todos los tipos de aquel grupo. Por alguna razón no nos atacaban a nosotros. Todo el tiempo nos evadieron, pero de haber querido, seguramente habríamos acabado hechos pedazos por sus fauces. Ante la situación de no saber qué hacer, solo vimos como aquellas bestias arrastraban al hombre hacia la oscuridad, donde solo se podían escuchar sus gritos y huesos romperse. Luego, el silencio. El corazón me latía fuertemente y estaba sudando. Mi pulso temblaba y, al ver la oportunidad de salir de ahí para regresar a nuestros vehículos, lo hicimos. Corrimos casi por instinto hacia donde se suponía que estaba la falsa seguridad. Detrás escuchábamos los ladridos y las pisadas de los canes. Por momentos pensaba que nos darían alcance, por lo que al llegar a las camionetas me monté en la torreta para dar cuenta de los animales. Encendimos las luces y barrimos el perímetro a nuestro alrededor. No se podía ver nada. Solo escuchábamos que se iban de un lado a otro. A veces los veíamos cruzar rápidamente por el camino de tierra y apuntábamos las armas para disparar. Algunos compañeros llegaron a hacerlo, sin apuntar realmente, mucho menos sin darle algo. Casi al borde de la desesperación, a lo lejos miramos las luces del grupo de apoyo. Al mismo tiempo los animales empezaron a retirarse. Al llegar, dimos parte al sargento primero que iba al mando. Ellos venían de Reynosa para revelar el mando del destacamento de Matamoros, así que les fue ordenado apoyarnos antes de llegar. Después de contarle la situación increíble y pensando que quizás nos tildarían de locos, simplemente nos miraron con asombro, en tanto uno de los artilleros mencionaba: esos perros son comunes en estas brechas, y en Reynosa hay brujas que sacan ojos, pero de eso no hablaremos y ustedes tampoco lo harán. Nos dijo bastante tranquilo. Aún no habíamos terminado de asimilar la situación cuando el sargento de nuestro grupo
muy alterado, preguntó que en dónde estaba el cuerpo del hombre que había llegado a pedir ayuda y murió. Al mirar la batea, tan solo había un charco de sangre coagulada. El cadáver había desaparecido. Era imposible. Pensamos que mientras estábamos persiguiendo al sujeto que salió de entre la maleza, alguien aprovechó el momento y se llevó el cuerpo. No había otra explicación, pero lo más extraño fue que el rastro de sangre al arrastrar el cadáver y un pedazo de pierna que permanecía en una cuneta de tierra que corría a un lado del camino. Fuera de eso, todo era un misterio. Cuando por fin estuvo listo el vehículo, regresamos por el camino por donde llegamos, dejando tras de sí un hecho que no pudimos resolver. No teníamos idea de con lo que nos habíamos topado, pero sobre todo la naturaleza de esos animales con una inteligencia fuera de lo usual. Al solicitar instrucciones para ver qué íbamos a hacer con los abatidos que habíamos encontrado y los vehículos, nos indicaron regresar al destacamento para esperar ir por la mañana con más elementos y los servicios de investigación. En tanto íbamos de vuelta, no pude evitar mirar hacia atrás. La polvareda que íbamos dejando y que apenas iluminaba con los faros de los demás vehículos, de tanto en tanto podía observar las figuras negras de los perros infernales pasando muy rápido por la brecha o correr de entre los mezquites. Aún seguía intrigado con el tipo que vimos vigilándonos antes de perseguirlo. Pensaba que quizá era el hombre dentro del vehículo que se llevaron los perros, pero era improbable. Apenas salió el sol, tuvimos que volver con un grupo especial de investigación que había llegado a esa zona fronteriza. Iban vestidos de civil en vehículos oficiales y la orden era resguardar su seguridad. Al llegar nuevamente al punto, no lo recordaba así, como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Al caminar hasta el punto donde nos habían acechado, vimos que solo estaban los vehículos de reciente modelo, abandonados con claras señales de haber sido atacados de una manera inverosímil. Solo había un leve rastro de sangre y algunos despojos que mostraban la poca oportunidad que tuvieron aquellos hombres fuertemente armados en contra de una fuerza extraña y unos enemigos peculiares. No encontramos nada más que cartuchos percudidos de las mismas armas de los abatidos. Hubo una pelea, pero no tradicional, ni en contra de algo humano. Al final solo encontramos algunos restos y muchas preguntas. Más adelante de ese lugar había un pequeño rancho donde sabíamos había actividad ilícita. Eran unas galeras abandonadas donde a veces guardaban vehículos indocumentados. Estaba vacío. La casa de seguridad estaba en total ruina y dentro nos sorprendimos de ver una especie de fogata con leños quemados y en medio un montón de cosas raras. Uno de los soldados mencionó que era algo de brujería y culto al diablo. Alguno muy visto, algo realmente no muy visto en esa zona, pero de tanto en tanto nos topamos con esas cosas sobrenaturales. En otra parte de la construcción encontramos los restos de un cuadrúpedo, al parecer un perro. Estaba completamente desollado, los ojos muertos y sin párpados de aquel animal parecían mirarnos y advirtiéndonos de que saliéramos de ahí, y así lo hicimos, dejando el resto a los equipos de investigación. Realmente nunca supimos qué fue lo que nos atacó, pero los patrullajes de noche llenos se efectuaron por diversas razones. Hubo varios compañeros que fueron abatidos o incluso desaparecidos en acción. De tanto en tanto escuchábamos que encontraban restos por los caminos de brecha, pero lejos de ser a lo que estamos habituados. En cuanto a la forma de operar de las bandas del crimen, estos hallazgos parecían algo fuera de lo normal. Un elemento de las fuerzas especiales que venía del sur decía que era algo ritual. Él había estado en muchos combates y patrullajes a lo largo y ancho del país. Siempre nos contaba historias de brujas que sacaban los ojos o perros nahuales que salían a cazar malos y a veces militares que se cruzaban en el camino de estas bestias. Cuando las veías, tenías que correr. ¿Alguna idea sobre qué pudo haber pasado en ese lugar que haya desencadenado todo lo que pasó? Después de esos eventos
nunca supimos qué pasó realmente en ese lugar. Lo cierto es que cada vez que salía a patrullar en esa zona eran momentos de total tensión, de quizá ver salir de entre el polvo y la oscuridad a esos perros nahuales.